Hola, soy el pastor Aníbal Ramón Fornazarit y quiero hacer algo especial hoy, hablarle acerca de el hombre nuevo, el nuevo hombre, el nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Eso pueden leerlo en Efesios 4:24. Y me gusta hojear la Biblia también con ustedes, entonces siempre es lindo hojear la Biblia, así que ya yo tengo acá mi Biblia y voy a hojearla con ustedes. Ahí en Efesios 4:24 ustedes van a encontrar que el nuevo hombre fue creado según Dios en justicia, mire, escuchen eso, y santidad de la verdad. Hay millones de cristianos que están trabajando, sirviendo a Dios para ser justos, pero ya fueron creados justos. Es como pedir a Dios que te dé un termo y Dios te va a decir cuánto termo ya te di, ahí tenés. Pedimos a Dios ser justo y Dios te va a decir, yo ya te creé justo. Por eso dice acá en Efesios capítulo 4, versículo 24, dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El nuevo hombre, o sea, el creyente, cuando acepta a Cristo como su Salvador, ¿qué sucede? El Señor Jesucristo paga por la muerte que Él tuvo en la cruz, ¿no es cierto? Él paga todos los pecados de esa persona que aceptó a Cristo y por tanto esa persona es hecha salva, justa, para siempre. Eso en Hebreo 10:14 dice, con una ofrenda nos hizo perfecto para siempre a los santificados, a todos los que creímos. Con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. Cristo decía, el que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá condenación. No hay duda. El que es llamado por Dios siente en su corazón el deseo de creer en Jesucristo y cree en Cristo que le salva por medio de la cruz, por medio de la sangre de la cruz. ¿Por qué la sangre? Porque en Levítico 17:11 dice que la vida de la carne en la sangre está, por eso yo os la he dado para hacer expiación por vuestra alma. Allí está diciendo que cuando Cristo estaba derramando su cruz, Él estaba entregando la vida de Él, su carne, su vida. Y el valor de su vida ante los ojos de Dios, lo que vale la vida de Cristo, ¿cuánto vale la vida de tu hijo si tenés hijos? Lo que vale la vida de Cristo ante los ojos de Dios es un gran capital infinito, más que los océanos y de todo. No existe comparación. Si todo el mundo creyera en Jesucristo, no le esforzaría nada a Dios en salvar a todo el mundo y a toda la humanidad desde el comienzo al fin. No le costaría nada, porque el precio que pagó Cristo es más grande que todo el pecado que hubo en toda la historia de la humanidad. Y si no me crees a mí, podés creer lo que dice en Romanos 5:17. Y si no crees lo que dice en Romanos 5:17, ya no sé, Romanos 5:15. Ahí la abundancia de la riqueza de la gracia de Dios, está hablando allí, es extremadamente grande, que no imaginamos ni siquiera una pizquita. Cuando yo leí estos versículos y estudié, me di cuenta que no sé nada de la gracia de Dios todavía, con todos los años que vengo estudiando la gracia de Dios, sé tan poco. Hermanos, entonces yo estaba queriendo presentarles a ustedes
que el nuevo hombre es un ser independiente. El Padre, o sea, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en esencia, son uno, en esencia. Es un misterio esto, ¿no? Pero en personalidad son diferentes. Ahí personalidad significa que cada cual puede hacer lo que quiera, pero ellos no quieren hacer cualquier cosa. Ellos quieren hacer siempre la voluntad de Dios el Padre. Es lo que nosotros creemos. En Juan 5, en el Juan capítulo 5, le voy a leer un versículo para mostrar esto. Versículo 19 dice: respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. ¿Qué es eso? No puede el Hijo hacer nada, o sea, Jesús, el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. No puede hacer el Hijo algo que el Padre no lo haga. Algo que el Padre no haga, Él no puede hacerlo. Pudiera, es imposible, pero Él tiene una personalidad. Tiene una personalidad, es imposible en realidad, pero Él es una persona. Entonces, hermanos, ¿se acuerdan también? Hay otro texto muy conocido que también está creo que en Getsemaní, Marcos 14:36. No se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, eso se haga. No se haga mi voluntad, sino tu voluntad sea hecha. Es decir, que Cristo tenía una personalidad, tenía una voluntad propia. Él podía tomar determinaciones propias, pero nunca lo hacía. ¿Por qué? ¿Por qué nunca lo hacía? Porque Él estaba totalmente sometido al Padre. Y eso, hermano, es lo que hace el nuevo hombre. El nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad pudiera hacer cosas malas, pero no puede porque tiene comunión con el Padre. No puede porque tiene comunión con el Padre. Ahora, si pierde la comunión acuérdase de Gálatas 5:4, de Cristo desligasteis lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Os desligaste. Si algún día un creyente dice, bueno, yo me voy a justificar por guardar este mandamiento o este otro mandamiento, está desechando a Cristo. Ahí Pablo en el versículo, al final de Gálatas capítulo 2 dice que él no desecha la gracia de Jesucristo, dice. Él no desecha, él nunca va a desechar la gracia de Jesucristo. Nosotros también por ninguna ley tenemos que desechar la gracia del Señor Jesucristo. Y viviendo en su gracia, siempre vamos haciendo su voluntad. Ahora, quiero aclarar algo. Me han preguntado en la iglesia, ¿el creyente estando en comunión con Dios puede pecar? Y yo le dije, sí puede, porque tiene la naturaleza pecaminosa todavía, pero automáticamente el Padre lo dirige hacia lo correcto. Es decir, que hasta que no estemos en el cielo, algún pecado vamos a hacer siempre, aunque estemos en comunión con Dios. Porque la verdad es que si decimos que no tenemos pecado, como dice en Primera de Juan, allí, creo que en el capítulo 1 ustedes pueden leer, el que dice que no tiene pecado es mentiroso. Todos somos pecados al estar en esta tierra, todos somos pecadores. Si no me creen eso, lean allá en Juan, cuando el Señor Jesucristo lavó los pies de sus discípulos. ¿Se acuerdan que él le dijo, cuando Pedro dijo,
A mí no me lavarás jamás los pies, me vas a lavar, jamás me va a lavar los pies a mí. Y, y Cristo le dijo, si no te lavare los pies no tendrás parte conmigo, porque ya estáis en realidad todos bañados, eso sí, ya estáis todos salvos, excepto uno, el que lo iba a entregar, que era, ¿se acuerdan? El Judas, que lo iba a entregar, excepto él, no está todavía, no está bañado, pero todos ya estáis bañados, solo lo que necesitan es lavarse los pies. ¿Y quién lava los pies? Jesús. Jesús, con la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo el pecado. Otra vez en Primera de Juan lo ubica. Y bueno, entonces, hermanos, yo quería mostrarle hoy que el creyente tiene también una personalidad, así como en Getsemaní, el Señor Jesucristo dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él tenía su propia voluntad. Cada creyente tiene su propia voluntad. Y ahí estamos definiendo lo que es un individuo o una persona. Una persona es totalmente independiente de cualquier otra persona. Es independiente. Ahora, nosotros queremos ser dependientes porque ya somos salvos y tenemos el Espíritu Santo. Y como a Cristo le sucedía, que quería siempre hacer la voluntad del Padre, ser el guante de Dios, todo el movimiento de Dios lo hacía Él acá en la tierra, así también nosotros queremos hacer toda la voluntad del Padre, porque tenemos ya comunión con el Padre, y nos encanta y nos gusta tener comunión con el Padre, pero somos individuos independientes. Por eso van a notar que hay tantas exhortaciones imperativas. Totalmente somos exhortados en la Biblia a obedecer a Dios. Si nosotros no fuésemos independientes, fuésemos como un robot, que Dios está viviendo en nosotros, por eso nosotros no somos responsables de nuestro alto. Somos responsables, pero también vamos a estudiar en qué medida. Yo el otro día, o de qué forma sería, ¿no? El otro día yo le estaba explicando a ustedes un gráfico así como este, un gráfico. La primera línea arriba es el pecado, que está desde Génesis capítulo 3 y hasta el fin, Génesis capítulo 3. Y ahí en Romanos 5:12 dice que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado, dice, entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado siempre estuvo activo desde Génesis capítulo 3, siempre estuvo activo el pecado. Pero también la sangre, esta línea roja, siempre estuvo activa. Porque ahí también en Génesis 3:15, allí dice que en otras palabras, yo le explico con mis palabras, el texto está dando una promesa que la víbora, o sea, el diablo, mordería el calcañar o el talón de Jesús, pero Cristo, por así decirlo, bajaría los pies y lo aplastaría, lo mataría. Él aplastaría la cabeza, le destruiría totalmente la cabeza, y eso lo hizo en la cruz. Porque en Colosenses 2:15 dice, y despojado a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz Cristo aplastó la cabeza de la serpiente. Entonces la sangre de Jesucristo, cuando derramó en la cruz, Él aplastó la sangre, aplastó con su sangre, aplastó la cabeza de Satanás, que todavía está, pero ya está destinado a la destrucción. Ya va a ser destruido dentro de muy poco, como dice la Biblia, va a ponernos a los pies, ya está aplastando, Cristo que lo aplastó y ya va a verse eso también en la práctica.
Todavía está muy activo como león rugiente buscando a quien devorar, así que cuídense todavía de él por un tiempo más, hasta que Cristo venga y ya le ponga a él en su lugar. Bueno, después está otra línea, la línea de la fe. Hebreos 11, y acá yo le puse a Abel, que la fe también está desde el comienzo, Abel en Génesis capítulo 4, y más antes ya estaba la fe, desde el capítulo 3, cuando cayó, automáticamente salieron ya estas tres líneas, resumidamente hablando, ya salieron estas tres líneas que representan muchas doctrinas en la Biblia, representan, porque en esta línea del pecado, detrás de eso está el diablo, el mundo, la carne y toda esa cosa. En la sangre podemos estudiar desde muchas formas en la Biblia, desde la redención, de la propiciación, estar en Cristo, estar muerto. Hay muchas formas que se expresa la misma verdad de la sangre de Cristo que nos salva del pecado. Y la fe, que es creer en el Señor Jesucristo, allá en Hechos 16, ustedes se acuerdan cuando le preguntó el carcelero, ¿qué debo hacer para ser salvo? A Pablo, ¿se acuerdan? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ahora yo voy a hacer un sistema o ¿cómo podría ser más fácil? Sistema es muy científico. Voy a hacer un conjunto. ¿Se acuerda en la secundaria o en la primaria ustedes estudiaban lo que es un conjunto? Un conjunto es un redondito, por ejemplo, de manzana, tiene todo manzana ahí adentro. Otro conjuntito de peras, tiene todo peras. Otro conjuntito acá de bananas y todo de banana. Para darle un ejemplo lo que es un conjunto, armamos un conjunto. Yo también de estos dos elementos que están acá hay cuatro elementos: el pecado, la sangre, está la fe, el nuevo hombre. De estos dos yo voy a hacer un conjunto. Miren, espere que ya le voy a mostrar. Y ahí yo le llamo el conjunto de la victoria. El conjunto de la victoria. Y es la forma de vencer el pecado, vencer el mundo, vencer la carne, vencer la naturaleza humana, vencer el diablo, vencer todo, juntando solo dos elementos. Fíjense, yo le hice una raya que en mi conjunto está la fe y la sangre. La fe y la sangre. La fe en la sangre de Cristo Jesús vence el pecado. La fe en la sangre de Cristo vence el pecado. Y así actúa el nuevo hombre abajo. El nuevo hombre actúa porque su fe ya ha vencido, en la sangre ya ha vencido el pecado. Entonces así actúa el nuevo hombre. Pero lo que suele suceder es que nosotros ignoramos este conjunto, ignoramos, y entonces no vivimos el nuevo hombre, sino el viejo hombre. Porque si nosotros vivimos descansando, que creemos que en la cruz Cristo tenemos fe, que en la cruz Cristo derramó su sangre para limpieza de nuestros pecados, si vivimos por fe, el nuevo hombre vive por fe. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Estoy crucificado, habla de la sangre. Con Cristo estoy. Y ya no vivo yo. Acá ya no vive él como hombre, individuo separado de Dios, sino es un ser independiente unido a Dios. Unido a Dios. Es decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. La sangre nos habla de la cruz crucificada, y ya no vivo yo,
El yo antiguo ahora es el yo nuevo, el nuevo hombre. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En el nuevo hombre vive Cristo y el Espíritu Santo, vive Dios en nosotros. Entonces, nosotros podemos vivir una vida santa, una vida correcta, porque vivimos con el poder de Cristo, que traspasó los cielos, dice en Hebreos. Para traspasar los cielos, que nosotros no podemos llegar ni a Marte, mire, y a la estrella más cercana, imposible de llegar, hay muchos obstáculos, y no nos alcanza nuestra vida para ir de una punta a la otra punta de nuestra propia galaxia, no nos alcanza nuestra vida, y todos los obstáculos que hay es imposible, pero Cristo traspasó los cielos. ¿Se acuerdan cuando una de las Marías le dijo al Señor Jesús, no me toque todavía porque tengo que irme al Padre y después sí que ya vengo? Y se fue al Padre, se fue al cielo, traspasó todos los cielos, hasta el tercer cielo se fue el Señor Jesucristo. Por un ratito ya estaba con los discípulos otra vez. Qué increíble, ¿no? Nosotros no entendemos todavía lo que es Dios. Me acuerdo cuando David había pecado por el censo, ¿se acuerdan? Y él había elegido que Dios le castigue. Y me acuerdo cuando miró David hacia el cielo y estaba un ángel flotando ahí en el aire, en la atmósfera. Parece una película, ¿no? Un ángel, y Dios le dijo, detén tu mano, detén, porque estaba por bajar su espada y destruir Israel, destruir todo Israel. Qué increíble el poder de Dios. Ese poder es que hace que el nuevo hombre venza el pecado. El nuevo hombre pueda vencer el pecado. Pero vivimos en la fe de la sangre de Cristo. Ahora yo le digo una cosa. No es que cada ratito vos tenés que decir tengo fe, y repetir y mentalizarte que tenés fe, sino allá en Romanos 6:11 dice, consideraos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La fe en realidad es considerar ya esto. Considerate que te llamas Juan. ¿Cuál es tu nombre? El mío es Aníbal. Yo jamás estoy pensando, me llamo Aníbal, me llamo Aníbal. ¿Será que realmente me llamo Aníbal? Es absurdo, ¿no? Absurdo. ¿Vos pensás cada rato tu nombre si te llamas así? No, tampoco dudes en Cristo, jamás. Dormite tranquilo que en el Señor Jesucristo vos estás totalmente limpio. Considerate muerto ya el pecado. Consideraos muertos. Sabiendo esto, como dice también en el versículo 6, Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que ya no sirvamos más al pecado. Sabiendo esto, la fe es un conocimiento que ya estamos en un estado que a veces, en un estado en el cual vivimos nosotros, yo le hago un ejemplo, un pez vive en el estado dentro del agua, en ese estado vive un pez, no puede salir del agua porque se muere, vive en el estado acuático, Nosotros los seres humanos vivimos en el estado atmosférico, no podemos salir de la atmósfera, en un estado atmosférico. Y los cristianos en Cristo, el nuevo hombre vive en un estado de confianza en Cristo Jesús crucificado. Y no hay que preocuparse más, ya estamos en ese estado. El agua, el pescado que está en el agua no va a preocuparse, ¿será que voy a salir del agua? No voy a salir del agua. Y mira, si vivo fuera del agua, ya no se preocupa, sabe que ya está en el estado. Y si alguno hubiere pecado alguna vez, te das cuenta que tu carne te domina, confesarlo al Señor, decirle, Señor, he pecado, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo.
Allí también dice eso en 1 Juan 2:2. Él es la propiciación por nuestros pecados. Si alguna vez te encontrás que vos pecaste y saliste fuera del estado, por no sé por qué razón puede ser, porque esa es una catástrofe, es algo inusual, no tendría que ser, es usual, pero no tendría que ser usual, porque conociendo esto, en el estado en que nosotros estamos, nunca tendríamos que querer salir de vivir de la fe en Cristo, vivir de la fe en su sangre preciosa, porque allí actúa el nuevo hombre. Ahora el nuevo hombre tiene su personalidad. Y acá le voy a decir unas otras palabritas más, no quiero ser muy largo. El creyente en el Espíritu Santo no puede tampoco dejar de hacer las cosas que Dios le guía. Lo mismo le pasó al Espíritu Santo. En Juan 16:13 dice, hablando del Espíritu Santo, dice, él no quiso hacer las cosas de sus propias, ya le leo, de sus propias cuentas, ¿no? Sino quiso hacer de acuerdo a lo que Dios le agradó. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. No hablará por su propia cuenta. Ahí vemos también que el Espíritu Santo tiene su propia personalidad. No hablará por su propia cuenta. Significa que podría hablar de su propia cuenta, pero nunca lo haría. Sería imposible para él por su naturaleza. Pero él también es una personalidad y nosotros también somos una personalidad. Cuando estamos viviendo en el nuevo hombre, no podemos salir fuera de la voluntad de Dios. Hay muchos versículos que dice eso, ¿no es cierto? El Espíritu Santo está siempre, como se dice, haciendo que todo su obra o todo lo que Él hace es siempre agradable a Dios. Y nosotros también siempre somos agradables a Dios. Y ya hemos hablado que el Señor Jesucristo también es una persona y hace siempre lo que es agradable a Dios. Siempre lo que es agradable a Dios. Porque ya tiene una comunión con Dios. Hermano, entonces ahora quiero decirle esto. Allí también en Hebreo, le voy a leer un versículo, en Hebreo 13:21, dice un hermoso versículo. Hebreos 13:21 dice así, mire, dice, desde el 20 le leo ya, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de la oveja, por la sangre del pacto eterno, os haga apto en toda obra buena. Dice, el Dios de paz que resucitó de los muertos a Cristo Jesús, a Jesucristo, el gran pastor de la oveja, por la sangre, otra vez está nuestro gráfico ahí, ¿no? Por la sangre del pacto, os haga aptos, le da fuerza, le da capacidad. Eso es lo que le da fuerza al nuevo hombre. Nos hace aptos, nos da fuerza, capacidad, nos haga aptos para toda buena obra, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Dios de vosotros. Ahora, para finalizar, quiero decirle, hermano, la Biblia nos trata como una persona. La Biblia nos trata como un individuo. Cristo también era una persona independiente, dependiente. Él siempre eligió ser dependiente. El Espíritu Santo, como vimos, también no hablará de su propia cuenta. Era independiente, podía hablar de su propia cuenta, pero para él era imposible porque él siempre iba a hablar de acuerdo a lo que dice el Padre.
porque lo que vio y oyó, esto testifica. Así también tendríamos que ser nosotros, los cristianos. Nosotros estamos bombardeados de mandamientos de Dios, de órdenes que Dios nos da a nosotros, pero nosotros ya somos nuevo hombre. Como hemos dicho, la divinidad ya vive en el nuevo hombre. ¿Se acuerdan? A ese versículo creo que todavía no le leí. La divinidad está en el nuevo hombre. Y ahí en segunda de Pedro, aunque ustedes no lo crean, dice desde el versículo 3, primera de Pedro 1:3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, las cosas santas, Dios nos las dio a nosotros para que la vivamos por su divino poder. El poder de Dios es el combustible, y no solamente el combustible, sino el que hace hacer las cosas, el querer y el hacer nos da por medio del Espíritu Santo. ¿No? O sea, mire, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Nos dio preciosas y grandísimas promesas. Somos individuos. ¿Sabe lo que es un individuo? Un individuo es único. No tiene unión con nada. Es decir, que es independiente de todo. Responsable ante Dios. Cada uno de nosotros somos responsables delante de Dios. Yo no puedo decir, yo soy malo porque mi papá antes fue malo. Aunque muchas veces la gente recibe la influencia mala de sus padres, ¿no? Pero no es excusa, no es excusa. Yo soy un individuo y soy responsable delante de Dios, pero ahora este individuo que soy yo ya es creyente, ya tiene a Cristo en su corazón y ya tiene la divinidad, el Espíritu Santo, como leímos recién. Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Eso es demasiado, ¿no, hermano? Naturaleza divina. Somos individuos. Somos responsables ante Dios. Dios nos exhorta y nos bombardea de exhortaciones de las más difíciles. Somos guerreros. Nos pide cosas que es imposible para un ser humano natural. Esto no es totalmente imposible. Yo le quiero contar una cosita, no me quiero alargar. Conozco a un muchacho en la secundaria y su compañero le invitó a mirar pornografía, ¿no? Y este hermano le empezó, no se enojó, tranquilo, no miró, por supuesto, y le dijo, bueno, ¿sabes lo que vos estás haciendo? Estás haciendo esto, estás haciendo esto, estás atacando a Dios, sos un enemigo de Dios, vos sos esto, vos, ¿sabes qué? Te estás enfermando a ti mismo, un jovencito, te está agarrando una enfermedad ahí, ¿quién te saca eso después, esa dependencia? Y eso altera toda tu mente, altera todo tu cerebro, toda tu forma de pensar, altera toda tu vida, es un desastre. Y empezó a hablar ahí a un grupo sobre el tema, hasta el punto de que este muchacho se avergonzó de ver pornografía, se avergonzó. Sin embargo, ¿sabe, hermano? A veces cuando nos atacan somos nosotros los que nos avergonzamos. Nos avergonzamos porque no tomamos vino, porque no tomamos cerveza, porque no tomamos alcohol, porque no fumamos,
porque no bailamos, no avergonzamos nosotros. Bueno, no sé si por allí algunos bailan, ¿no? Pero generalmente yo no practico eso, ¿no? Pero, ¿saben qué, hermano? A los bailes sí, ni que pensar, ¿no? Hermano, ¿te avergonzás? Hay suficiente, el nuevo hombre tiene al Espíritu Santo en su naturaleza, el nuevo hombre. Tiene al Espíritu que se movía, dice, a la faz del agua. En Apocalipsis dice que están los 7 espíritus ardiendo, esperando ya entrar en acción. Y cuando entre en acción, en la gran tribulación o en algún momento cuando entre en acción, ¿quién le va a parar al Espíritu Santo? ¿Quién le va a parar? Su poder es, no podemos descifrarlo, no hay número para que pueda igualar o por así contar la cantidad de poder que tiene el Espíritu Santo. Dios con su palabra creó el universo. Y Cristo mismo también, cuando venga en su segunda venida, no va a necesitar pelear con nadie. Él da solo orden nomás. Que se cree el mundo, se creó el mundo. Que el diablo vaya ya al foso, al infierno, que se vaya. Dio la orden. No necesita pelear. ¿Para qué? Si su poder es infinito. Y ese poder está en nosotros. ¿Se acuerdan ya en Efesios capítulo 1? Y que Pablo oraba Pablo para que vosotros podáis entender cuál es la super eminente grandeza de su poder para con nosotros, lo que creemos, para que podamos entender y comprender, para que nos pueda entrar cuál es la super eminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, ese poder que resucitó a Cristo de la muerte y lo ascendió a los cielos y lo sentó a la derecha del Padre y lo hizo Señor de todo lo que están en el cielo, Señor de todo lo que están bajo el cielo, Señor de todo, y le dio sobre todo un gran poder. Es cabeza de la iglesia. Gracias Dios, ¿no? Es jefe de la iglesia. Es tu jefe. Es mi jefe. Si sos creyente, y no sos creyente, lo mismo es tu jefe. Hermano, en la Biblia te va a bombardear exhortaciones. No dejéis de congregaros, como algunos tienen por costumbre. Hebreos 10:25. Es una exhortación. No forniquéis. ¿Se acuerdan Gálatas capítulo 5? Los frutos de la carne. Hermano, tenemos suficiente poder. La nueva naturaleza es independiente, pero es dependiente a la vez, porque está siempre queriendo hacer lo que el Padre hace, como Cristo. Cristo dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, dice, sino lo que ve hacer el Padre. Yo digo lo mismo también. No puedo hacer nada por mí mismo, sino lo que veo que el Padre hace por las Escrituras. No puedo. Yo soy un soldado. Hermano, más te digo, vos sos un soldado. Efesios capítulo 6, sos un soldado. Y vas a tener que andar por ahí gateando en esos, por allí, decirlo, pastizales verdes llenos de agua, en esas aguadas. Va a tener que andar por ahí arrastrado con tus armas para darle con todo al enemigo. Va a tener que luchar, va a tener que pelear. Pero no vos en realidad, ¿no? Como dice allá en 1 Corintios 15:10, el apóstol Pablo. Antes yo he hecho más que todo ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque
el nuevo hombre tiene la asistencia de la gracia de Dios, la asistencia del poder de Dios. Como en el Antiguo Testamento David también tenía la asistencia del Espíritu Santo, pero ahora el Espíritu ya está en nosotros, y tenemos la asistencia. Entonces vamos a hacer cosas, no hay excusa. Hermanos, si en la gran tribulación hay muchos que vencieron, al mismo anticristo vencieron. Allá en el capítulo 11 están los 11, creo que sí, si no estoy equivocado, los 11 testigos, los 3 testigos. Vencieron, aunque ellos fueron muertos después, pero resucitaron, vencieron. En Apocalipsis 14 están los 144.000. Esto dice, no, en su boca no se halló mentira. Judíos, son judíos, no se halló mentira. Y fueron sin mancha delante de Dios. Hermano, si en la gran tribulación hay fieles, pistos en griego, fieles. Si en la gran tribulación hay fieles, ¿por qué vos no vas a ser fiel, hermano? Entonces vos sos una personalidad independiente, pero dependés también del Padre. Pero sos un ser independiente. Luchás, batallás, peleás. Y le voy a dar un ejemplo, y ya quiero terminar, pero también no quiero terminar, pues yo soy así. Acá miren Romanos, después de decir toda la gracia de Dios, hermano, vos sos responsable de obedecer a Dios. Vos sos responsable de obedecer a Dios porque tenés al Espíritu, tenés a Cristo, ya sos justo, tenés a Dios. Entonces, ¿a quién le va a responsabilizar si andás pecando? A vos, y vos sos el responsable. Pero si andás en justicia, como dice en primera de Juan, que no anda en justicia no es nacido de nuevo, dice. Bueno, acá yo te voy a dar un ejemplo. Miren lo que dice. 2 puntos están en 2 versículos diferentes, 2 puntos de lo que yo le hablé. Le hablé del conjunto ese, el conjunto de la fe, de la sangre arriba, abajo la fe, y ese conjunto engendra abajo el nuevo hombre, que el nuevo hombre es poderoso porque ya tiene la naturaleza del Espíritu Santo. Tiene a Cristo, tiene al Padre, tiene al Hijo, tiene todo el poder, aunque es independiente, como el Padre es independiente del Hijo, y el Hijo es independiente del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es independiente del Padre. Pero nosotros también somos independientes. Los pecados del mío no los voy a culpar a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mi hermana. Mis pecados son míos. Somos independientes. Pero nosotros, por tener el Espíritu Santo, Él produce un deseo insaciable de hacer como Cristo todo lo que el Padre hace. Yo puedo decir también, como leímos recién en Juan 5:19, no puede hacer este hijo Aníbal, no puede hacer nada de lo que no ve hacer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y lo que dice la Sagrada Escritura. Y si erro, enseguida le digo, Señor, perdóname, pero yo sé que tú me limpias con tu sangre preciosa y estoy otra vez en ti, Señor. Él es lleno de gracia y su gracia nunca lo vamos a conocer en esta tierra. Las dimensiones de su gracia, según Romanos capítulo 5, en esta tierra nunca lo vamos a conocer. Cuando entremos en el cielo, como dijo un pastor, vamos a decir, qué grande era esa gracia, me daba todo en bandeja, me daba todo servido. Yo solo tenía que confiar en la sangre de Cristo y confiar, y tenía la fuerza para enfrentarme al mismo demonio, ¿no? Y nadie me iba a vencer, ningún pecado me iba a vencer, porque ahí en Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Si yo supiese lo que era la gracia, hermano, ¿por qué no saberlo ya?
La gracia es ese conjunto que yo te hice así, la fe en la sangre. Vos vete como Dios te ve a vos. Dios te está viendo a través de la cruz, a través de la sangre. Y por eso vos tenés que confiar en eso. Como que soy Aníbal. Yo confío que Dios me está mirando a mí todas las 24 horas de todos los años de mi vida hasta el fin. Me está mirando a través de su sangre. Jamás yo sé, jamás que Dios me va a mirar a mí a través de la ley. Jamás. Dios me mira a través de la sangre. Y eso hace que yo viva en el estado de justo. No que yo sea justo, hermano, soy un ser humano, tengo mis errores, mis caprichos, pero estoy limpio ante los ojos de Dios, aún a veces con esos caprichos, que Dios me va a ir limpiando, porque hay crecimiento espiritual, porque aun cuando estamos ya justificados, estamos en el tiempo presente, griego, ¿no? Es un estado, estamos ya justificados, hermano, no significa que no estamos en desarrollo y crecimiento, porque esa ya es la santificación. La santificación. Todos los justos y todos los limpios por la sangre de Jesús y todos los que tienen comunión con Dios, acuérdense Filipenses 4, cuando Pablo dice, primero en el 9 dice, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, sino la justicia que es de Dios por la fe. Yo entiendo que Dios, y también lo que dice Efesios 1:10, que le leo lo que dice Efesios 1:10, que va a llegar un día en que Dios va a administrar toda la creación, va a administrar todo va a pasar por su escrutinio y va a pasar por su, como dice, él va a ser el juez de todas las cosas y de todo lo que haya existido. Aún el creyente va a pasar por el juicio. Pablo sabía eso. Y allá en 2 Corintios capítulo 5 dice que nosotros vamos a pasar también por el tribunal de Cristo. Acá en Efesios capítulo 1, versículo 10 dice, de reunir todas las cosas en Cristo. De reunir todas las cosas en Cristo. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así la que están en los cielos como la que están en la tierra. De reunir todas las cosas en la dispensación. Cuando llegue la palabra dispensación y administración, cuando llegue, está diciendo este texto, cuando llegue el tiempo de administrar todas las cosas, Dios va a reunir todas las cosas, lo que fue hecho en Cristo. Entonces Pablo, conociendo que un día cuando Dios juzgue, todo lo que va a juzgar va a ser de acuerdo a esta palabra, Cristo. ¿Qué hiciste con Cristo? ¿Lo aceptaste Cristo? ¿Creíste que Cristo era tu justicia? ¿Creíste que Cristo te daba la limpieza de tus pecados y la comunión con Dios? ¿Creíste que Cristo te daba la conexión con el Espíritu Santo, como dice en Romanos 8:2 y otros textos también, que allá en Juan capítulo 7 dice como río de agua viva, y esto dijo acerca de lo que iban a recibir el Espíritu Santo, que no voy a leerle más. Si Pablo sabía que Dios iba a juzgar toda su vida, de acuerdo a este pensamiento, Cristo. Yo he creído en Cristo. Hoy me he justificado en Cristo. Sabiendo eso, Pablo, entonces, mire que él subió al tercer cielo y supo todos los misterios, o por lo menos gran parte de todos los misterios de Dios. Lo supo. Y entonces, ¿qué bajó acá y qué dijo?
no, dice ahí en Filipenses 3:9 que yo recién le dije, dice, no teniendo mi propia justicia, no confíes en vos, en lo que vos hacés, cumplís, guardás, obedecés. Pablo ya había fundado muchas iglesias y aún eso lo tuvo como estiércol o basura o desecho, porque él no se justificaba por todos sus actos. Él dice, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la justicia de Dios, la justicia que me da Dios. El nuevo hombre vive así. El nuevo hombre vive no teniendo en cuenta su propia justicia. El nuevo hombre vive confiando que vive en la justicia de Dios, no en su justicia. El nuevo hombre sabe que tiene errores, muchas veces tiene defectos, pero Dios le está mirando a él no por la justicia de él, sino la justicia de Dios. Esto no es crédito al pecado, al contrario, el Espíritu hace que aborrezca el pecado, lo odie al pecado, no quiera saber nada del pecado. Cuando vos vivís en el Espíritu, Él te santifica y Él te está haciendo crecer. Y en Filipenses capítulo 3, ahí donde yo le estaba diciendo, después dice, no que yo le haya alcanzado todavía, porque Pablo habla que todavía no alcanzó al nivel que debería alcanzar, que después allá en 2 Timoteo, en el capítulo 2, en el capítulo 4 de 2 Timoteo, los primeros versículos, dice, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ahí dice que llegó, ¿no? Llegó por la gracia de Dios. Y si vos vivís confiando en la sangre de Cristo, fe, acuérdense, fe en la sangre, es el conjunto. El conjunto, fe en la sangre, ese conjunto te hace vencer el pecado y vivir en el nuevo hombre. En el nuevo hombre, tener una fortaleza más que Superman, que todo eso que vos hayas escuchado por ahí, que tienen fuerza. Te viene alguien y te ofrece, vamos a pecar, o le decís con tanta facilidad, no. Es así, hermano. Vengo disfrutando ya hace mucho tiempo y vengo creciendo en esto también. No le estoy hablando por teoría y aparte no importa lo que yo haya vivido. Lo importante es que eso es escritural. Entonces, vamos a quedarnos entonces con este versículo, ¿qué le parece? Filipenses 3:9, que dice, y ser hallado en él, como Pablo sabía que Dios iba a juzgar todas las cosas en Cristo, cuando reúna todo el universo, todo lo va a juzgar en Cristo, él también decía, si todo lo va a juzgar en Cristo, yo voy a vivir hoy en Cristo, mañana en Cristo, siempre en Cristo, y no voy a pensar ya vivir en la carne, en ninguna de sus formas. Entonces, ¿qué dice el Señor Jesucristo? ¿Qué dice, digo, qué decimos nosotros? Decimos esto, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, sino la justicia que es de Dios. El nuevo hombre vive en la justicia de Dios. ¿Viví en el nuevo hombre? Viví. Si no viví en el nuevo hombre, tené fe en la sangre y viví en ese estado. Fe en la sangre que te limpia de todo pecado, te hace nueva criatura. Que como hoy leímos allá en Efesios capítulo 4, ¿se acuerdan? Que hemos leído. Y ahí dice que Dios nos hizo, en Efesios 4:24, si no estoy equivocado, que ahí decía bien clarito que nosotros ya nacimos justos. Cuando nacimos de nuevo, ya nacimos justos. Yo trabajo porque soy justo, no para ser justo. Acá en Efesios capítulo 4 dice, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad, creado.
según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Hermanos, alguno va a decir, no, pero hermano, tenés que guardar toda la ley y todos los mandamientos y todos los preceptos, todos los decretos, todo para ser justo. O si no, vos sos un libertino. Porque guardar los mandamientos es que vos sos justo. Yo le digo conforme a la Escritura. Yo guardo los mandamientos de Dios, lo que vos decís, yo los guardo, pero no para ser justo, sino porque soy justo. Y te voy a mostrar un texto, te voy a mostrar un versículo, y espero ya con esto terminar, hermano. Con esto ya terminamos. Dice, bueno, acá todavía no lo estoy encontrando, ya te voy a leer, que nosotros somos justos en el Señor Jesucristo. Acá está, ya le voy ubicando, se me pierde un poquito la palabra de Dios, es viejita ya, y acá ya la voy ubicando. Sí dice, el que dice, mire lo que dice Primera de Juan 1:4, el que dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. El que dice, yo le conozco a él, o yo soy de él, o yo soy de Cristo, ahora podríamos decirlo así, lo conozco y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso. Porque el Hijo de Dios guarda los mandamientos de Dios, guarda, sí. ¿Y qué dijiste, Aníbal, vos, que no es por guardar los mandamientos que somos justos, sino por la sangre de que somos justos? Pero espera, hermano, lo que dice este texto. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Así que la Biblia no es libertina. La Biblia no es libertina. Te manda a la guerra, a guardar todos los mandamientos de Dios, a ser perfectos, como dijo Cristo. En el Sermón del Monte se nota, quiere que seamos perfectos. No vamos a poder ser en esta vida como Cristo quería de perfecto, pero nos manda a la guerra de la perfección, nos manda. Pero acá dice, bien clarito, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Porque estoy en Él, yo guardo los mandamientos. ¿Entendiste, hermano? Guardo los mandamientos porque estoy en Él. Yo sé que soy de Él porque ando en sus mandamientos, porque guardo sus mandamientos. Y acá dice, mire, le leo otra vez para finalizar, Primera de Juan 1:5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Por esto sabemos que estamos en Él. ¿Por qué sabemos que estamos en Él? Porque guardamos sus mandamientos. Es decir, que primero tenemos que estar en Él para después guardar sus mandamientos. Es lo que dice este texto. Todo lo que nosotros dijimos anteriormente, ¿no? Primero la sangre, primero la justificación, primero estar en comunión para después guardar sus mandamientos. Guardamos sus mandamientos y por eso sabemos que estamos en Él. Estamos en Él. Cuando vos estás en Él te vas a dar cuenta, porque ya no vas a querer pecar. Y acá dice el versículo, otra vez le leo, dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Primera de Juan 1:5. Eso es lo que dice el nuevo hombre. El nuevo hombre dice,
sabemos que estamos en Él porque guardamos sus mandamientos. Primero estamos en Él y después guardamos sus mandamientos. Hermanos, el nuevo hombre va a ser bombardeado en este mundo y cada vez más fuerte, más fuerte, más fuerte. Va a ser bombardeado. Pero nosotros, del enemigo, ¿no? Pero nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos todos los mandamientos de Dios y nosotros podemos ir creciendo en cumplir los mandamientos de Dios como guerreros. Eso no es legalismo, porque no lo hacemos por justificarnos por la ley, lo hacemos porque ya estamos justos de la ley en la sangre, por la fe en la sangre de Jesucristo. Va a ser difícil entender por primera vez, podés escuchar unas cuantas veces este video. Dios te bendiga.